frase, que la alabanza es que con todo lo que yo soy, me deleito en todo lo que Dios es. Es una buena definición de alabanza. Con todo lo que yo soy, me deleito en todo lo que Dios es. Quiero que veamos un poco el contexto de lo que vamos a estar mencionando en esta mañana. Quiero que me acompañéis un momento al Salmo 57, el versículo 7. Esto forma parte del contexto del Salmo que ahora vamos a ver. Salmo 57, comenzando en el versículo 7. Dice así allí este Salmo 57. Pronto está mi corazón, oh Dios, mi corazón está dispuesto. Cantaré y trovaré o entonaré salmos. Despierta, alma mía, despierta, salterio y arpa. Me levantaré de mañana, te alabaré entre los pueblos, oh Señor. Cantaré de ti entre las naciones, porque grande es hasta los cielos tu misericordia y hasta las nubes tu verdad. Exaltado sea sobre los cielos, oh Dios, y sobre toda la tierra sea enaltecida tu gloria. Son palabras muy bonitas, ¿verdad? Y que hemos leído muchas veces, pero este Salmo 57 nos dice que el motivo de este Salmo fue cuando él huyó de la presencia de Saúl, de delante de Saúl, a la cueva. Y aunque es verdad que aunque David estuviera en una cueva y posiblemente fuera bajita y el techo pequeño, pero el corazón de David estaba muy por encima de esas circunstancias. Y él, entonces, en este salmo, un salmo donde él está huyendo, canta un salmo, compone un salmo de alabanza. Con todo lo que yo soy, me deleito en todo lo que Dios es o en todo lo que Dios hace. Es una oración, digamos, el Salmo 57, para ser librado de los enemigos. Y quiero que un par de páginas más para adelante leamos también en el Salmo 60. Salmo 60, los versículos del 6 al 12. Salmo 60, los versículos del 6 al 12. Dice allí, dice allí David. Salmo 60, versículo 6. Dios ha dicho en su santuario, yo me alegraré. Repartiré a Siquem y mediré el valle de Sucot. Mío es Galaad y mío es Manasés, y Efraín es la fortaleza de mi cabeza, Judá es mi legislador. Moab es la vasija para lavarme, y sobre Edom echaré mi calzado, me regocijaré sobre Filistea. ¿Quién me llevará a la ciudad fortificada? ¿Quién me llevará hasta Edom? ¿No serás tú, oh Dios, que nos habías desechado y no salías, oh Dios, con nuestros ejércitos? Danos socorro contra el enemigo, porque vana es la ayuda de los hombres. En Dios haremos proezas y Él hollará a nuestros enemigos. El Salmo 60 también es un salmo donde se incluye una alabanza y el Salmo 60 nos dice que es un mictán de David, o sea, un salmo de David para enseñar. Y el contexto es cuando él estaba en guerra y tuvo que luchar para ser librado él y el pueblo de Dios. O sea que son dos salmos donde uno está huyendo de Saúl, su enemigo, y en el otro donde está pidiendo, digamos, también liberación de parte de sus enemigos. Y ahora sí quiero que leamos el Salmo 108. El Salmo 108 es una compilación de estos dos salmos, donde se vuelve a escribir este salmo, posiblemente en otras circunstancias, o uniendo estas dos cosas, David vuelve a unir une estos dos salmos en uno solo. Y quiero que lo leamos, y yo lo que quiero hablar esta mañana es, creo que lo que nos propone el Salmo 108 es firmeza de corazón. Firmeza de corazón. Y ahora lo vamos a explicar por qué. Así que leamos este Salmo 108. Dice que es un cántico, un salmo de David. Mi corazón está dispuesto, oh Dios, cantaré y entonaré salmos, esta es mi gloria. Despiértate, salterio y arpa, despertaré al alba. Te alabaré, oh Jehová, entre los pueblos, a ti cantaré entre las naciones. Porque más grande que los cielos es tu misericordia, y hasta los cielos tu fidelidad.
Exaltado sea sobre los cielos, oh Dios, y sobre toda la tierra sea enaltecida tu gloria. Para que seas librado de tus amados, salva con tu diestra y respóndeme. Y ahora aquí déjame hacer un inciso, porque muchos lo que opinan es que en este salmo hay como una especie de interrupción de parte de Dios. Es como que Dios ahora interrumpe al salmista y habla a Dios. Y dice el versículo 8, Dios está diciendo, versículo 7, Dios ha dicho, o Dios dijo en su santuario, yo me alegraré. Repartiré a Siquén y mediré el valle de Sucot, mío es Galaad, mío es Manasés, y Efraín es la fortaleza de mi cabeza, Judá es mi legislador, Moab la vasija para lavarme, sobre Edom echaré mi calzado, me regocijaré sobre Filistea. ¿Quién me guiará a la ciudad fortificada? Ahora vuelve a hablar el salmista. ¿Quién me guiará a la ciudad fortificada? ¿Quién me guiará hasta Edom? ¿No serás tú, oh Dios, que nos habías desechado y no salías, oh Dios, con nuestros ejércitos? Danos socorro contra el adversario, porque vana es la ayuda del hombre. En Dios haremos proezas y Él hollará, pisará a nuestros enemigos. Amén. Bueno, firmeza del corazón, firmeza de corazón. La firmeza de corazón, si lo tratamos de esta manera en el Salmo, es el resultado de 3 ingredientes. O sea, hay 3 ingredientes en el Salmo que nos dicen cómo alguien puede tener firmeza de corazón. Son muy sencillos. Soy yo primero, o tú, Dios es en segundo lugar, y también el enemigo. O sea, para tener firmeza de corazón es necesario recordar estas 3 cosas siempre. ¿Quién soy yo? ¿Quién es Dios? ¿Y quién es también el enemigo que yo pueda tener, en este caso, el pueblo de Israel? Así que el primer ingrediente es Dios. Y por eso él, en el versículo 1, dice, mi corazón está dispuesto, oh Dios. Y es muy interesante porque el término para dispuesto en el versículo 1, en hebreo, es un término que se lee kum. Y la raíz primaria de este verbo es estar erguido o levantarse. Estar erguido o levantarse. De ahí que la Reina Valera traduce mi corazón está dispuesto. Porque supone, si voy a alabar, se supone que ellos entienden que el contexto es que yo me levanto para ir y alabar, ¿no? Pero esta palabra se usaba para hablar de algo firme, para hablar de algo firme. Por ejemplo, la Nueva Versión Internacional sí traduce, firme está, oh Dios, mi corazón. Y ahora dice, por eso voy a cantarte y entonar salmos a tu nombre. Pensemos cuál es el contexto del salmo. El contexto del salmo son Saúl está persiguiendo a David y David está huyendo y David está pidiendo liberación de parte de sus enemigos que tienen que luchar, que van a luchar contra él. Y en ese contexto de inseguridad, de persecución, de tal vez miedo, de toda esta angustia, pues David dice, mi corazón está firme. Es decir, a pesar de los enemigos que tengo, mi corazón está firme. A pesar de que Saúl me está persiguiendo, mi corazón está firme. A pesar de que voy a tener que luchar contra los enemigos y no sé lo que va a pasar, mi corazón está firme. Y esto es algo que la Biblia menciona mucho, ¿no? Que alguien que conoce al Señor, su corazón tiene que estar firme. Su corazón tiene que estar firme, por supuesto, en Dios. Mi corazón está dispuesto, oh Dios, mi corazón está firme, oh Dios. ¿Cuándo el corazón está firme? Bueno, David lo expresa de algunas maneras. Por ejemplo, cuando el corazón está firme, el corazón se prepara. Se prepara. La Reina Valera dijimos que traduce dispuesto. Así que él dice, mi corazón está, que es una posible también traducción perfectamente. Mi corazón está dispuesto, oh Dios. O sea, él se prepara para alabar a Dios. Se prepara para honrar a Dios, sea la circunstancia que esté. Aunque está bien, su corazón está dispuesto para alabar a Dios. Está mal, su corazón está dispuesto para alabar a Dios. Está sano, su corazón está dispuesto para alabar a Dios. Está enfermo, su corazón está dispuesto para alabar a Dios. O sea, está en una circunstancia angustiosa, su corazón está dispuesto para alabar al Señor. Está en una situación de bonanza fácil,
su corazón también está dispuesto para alabar a Dios. Es decir, que la alabanza no depende de nuestras circunstancias, sino depende de Dios. Por eso la alabanza suele decir que es cuando tú estás reconociendo quién es Dios, no quién eres tú, no quién soy yo, sino quién es Dios. Y por tanto, él por eso dice, mi corazón está dispuesto, oh Dios. Así deberíamos venir, ¿no? Todos los domingos nosotros, cada domingo por la mañana, ¿no? Deberíamos de tener esta actitud, bueno, pues mi corazón está dispuesto, Señor. No ha sido una buena semana, pero mi corazón está firme, Señor, está firme en ti. Y por tanto voy a ir y voy a cantar salmos y los voy a entonar y voy a agradecerte porque esta es mi gloria. He pasado una buena semana, pues con más razón todavía. Voy a ir y alabarte, Señor, porque he estado bien, porque tú me has bendecido y por tanto, ¿cómo no voy a alabarte? O sea que nuestro corazón siempre tiene que estar firme en el Señor. La firmeza de corazón. Ahora vamos a decir algo más. Pero también cuando el corazón está firme tiene prioridades. Dice, despertaré al alba. Al alba. El alba en Israel es mucho más antes, iba a decir. Es antes que aquí. En Israel amanece mucho más temprano que aquí por el sitio donde está, ¿no? Por tanto, cuando él dice despertaré al alba, que es justo cuando va a amanecer, es muy temprano. Muy temprano. Y él necesita despertarse para su corazón que esté firme en el Señor. Es decir, a veces nosotros pensamos, ¿no? Y decimos, bueno, es que no estoy muy firme, o estoy tambaleando, o estoy aquí, o estoy allá. Pero, ¿realmente estamos buscando al Señor por la mañana? O sea, cuando nos levantamos al alba, o cuando sea que te levantes, ¿qué es lo primero que haces, no? ¿Qué es lo primero que piensas? ¿Ves como una necesidad acudir al Señor, fortalecerte en el Señor, afirmar tu corazón en el Señor? ¿O empiezas, venga ya, como sea, total, ya me he levantado tarde, ya no me da tiempo a nada? Pero David no, David es un hombre que tiene su corazón firme en el Señor. Claro, no me extraña, porque es una persona que procura tener su corazón firme en el Señor y hace las cosas correctas para tener su corazón firme en el Señor. También, o sea, lleva la idea de que David está haciendo de la comunión con Dios una prioridad, porque él dice, esta es mi gloria. Y un rey, como hemos dicho a veces, pues en aquella, o sea, era una persona muy ocupada, con muchas cosas que hacer, con una agenda muy llena, una persona con muchas actividades durante el día. Sin embargo, David, que es un hombre que tiene su corazón firme, que tiene firmeza de corazón, ¿por qué lo tiene? ¿Porque sí? No. Lo tiene porque él, por las mañanas, lo primero que hace es buscar a Dios. En eso, el libro de Deuteronomio les avisa a los reyes que una de las cosas que tienen que hacer cada mañana, cada día de su vida, de su reinado, es tener una copia del libro de la ley y leer en ella todos los días de su vida, dice. Todos los días de su vida, el rey es demandado por Dios que lea la palabra de Dios todos los días de su vida, para tener firmeza de corazón. ¿Cómo estamos de firmeza de corazón? Tenemos que leer la palabra de Dios todos los días de nuestra vida. Cada vez abundan más los devocionales donde cada vez se lee menos la palabra, ¿no? Hay agendas y todas estas cosas que a veces usamos, Pan Diario y todo esto, donde si apenas se leen 3 o 4 versículos o 5 y una pequeñita historia y ya está, ¿no? Ya es como si nos estuviéramos autoengañando, porque, bueno, como leo 4 o 5 versículos todos los días y leo esta historia que viene, pues ya está, ¿no? Ya he cumplido. No. En algún momento vamos a tratar el Salmo 119. Pero no entero, por supuesto, si no tendríamos que echar mucho tiempo. Pero el Salmo 119 vemos a un hombre que su corazón está firme en Dios y en su palabra. También, cuando el corazón está firme, pues cuando proclamo, cuando intento dar testimonio de él. Dice él, te alabaré, oh Jehová, ante los pueblos, a ti cantaré salmos entre las naciones. O sea, sabemos que David daba testimonio del Señor, sea cual sea la situación que estaba pasando. A pesar de las situaciones en las que estaba atravesando, él
estaba firme en el Señor y daba testimonio. ¿Por qué lo sabemos? Pues porque entre otras cosas la gente, él mismo lo expresa, a veces en los Salmos le decía, mientras tanto la gente me dice, ¿dónde está tu Dios? ¿Y por qué se lo decía? Porque David posiblemente era una persona que daba testimonio del Señor. Y David decía, bueno, este es mi Dios, yo amo al Señor, mi corazón está firme en Él, yo soy suyo, etc. Y luego le pasaba lo que le pasaba a David, ¿no? Y entonces la gente le preguntaba, bueno, ¿dónde está tu Dios? Ya que hablas tanto de Dios y de que Dios puede, y de que Dios provee, y de que Dios sana, y de que Dios hace esto, y de que Dios hace el otro, ¿dónde está? Y David pues no sabía qué contestar, pero él, seguía afirmando su corazón en Dios, ¿no? Y seguía dando testimonio de Dios. Pero, ¿cuándo afirmamos el corazón? También, cuando pensamos. Cuando pensamos. Es interesante el versículo 11, porque dice David, ¿quién me guiará a la ciudad fortificada? Perdón, versículo 11. ¿No serás tú, oh Dios, que nos habías desechado y no salías, oh Dios, con nuestros ejércitos? O sea, él está pensando, ¿no? Pongamos en contexto otra vez, hay enemigos que lo están persiguiendo y Saúl también lo está persiguiendo. Y David piensa, ¿no? Y dice, Señor, ¿no serás tú que nos has desechado y no salías con nosotros? O sea, la raíz primaria de ese verbo desechar es alejar. Estás como diciendo, Señor, ¿no serás tú, oh Dios, que tú te habías alejado de nosotros? Y por eso tenemos miedo, por eso a veces nuestros enemigos nos han derrotado. Porque para tener un corazón firme necesitamos pensar que las cosas necesitamos pensar qué está pasando en nuestra vida. Plantearnos siempre qué está pasando. Cualquier circunstancia que vivamos. Necesitamos ir al Señor. Bueno, Señor, ¿qué está pasando, Señor? ¿Por qué está pasando esto, Señor? ¿Para qué está pasando esto, Señor? ¿Qué quieres enseñarme, Señor? ¿Qué quieres que yo haga, Señor? ¿Qué quieres que yo corrija, Señor? ¿Qué quieres que yo enfatice en mi vida, Señor? ¿Qué tengo que hacer? Y este salmo de alabanza es como esto, no es como que en medio de la alabanza se están preguntando, Señor, ¿no será que tú no venías con nosotros? Creo que es una pregunta, la pregunta que se hace el salmista es muy válida. Y la pregunta es, ¿nos la hacemos nosotros? ¿Nos hacemos nosotros esa pregunta en nuestra vida? Señor, ¿tú estás con nosotros o no? Señor, ¿tú vienes con nosotros o no? Señor, ¿tú de verdad estás bendiciendo mi vida, Señor? ¿Tú de verdad estás acompañándome en todas las cosas o me has desechado, Señor? Y ahora quiero hablar algo más de esto, dejarlo de momento ahí. Lo que hizo Saúl no es opción. Saúl, cuando Dios le dijo que hiciera algo, no obedeció a la palabra de Dios, hizo lo que quiso. Y luego le salió las cosas mal. Y cuando vino el profeta, lo primero que dijo es, yo he obedecido a la palabra de Dios. No, mentira. No se preguntó, oye, Señora, ¿he hecho bien las cosas o no? ¿Por qué no está pasando esto? No. Él pensó y le echó la culpa al pueblo también. Bueno, es que el pueblo me dijo que hiciera esto. David dice, Señor, ¿no será que tú nos habías desechado? La actitud de David un tiempo tampoco. Porque evidentemente David perdió el contacto con Dios en un momento de su vida. Perdió el contacto con Dios al punto de que no podía dormir, no podía comer, estaba en una depresión en su vida espiritual. Sabemos que había sido por el pecado que había cometido, pero él jamás, no lo vemos que jamás él haya dicho, Señor, oye, yo he hecho esto, Señor, ¿qué está pasando con esto? ¿Por qué yo estoy en esta situación, Señor? ¿Por qué me está pasando todo esto? Y a lo mejor Dios le hubiese dicho algo, pero Dios tuvo que enviar a Natán a decírselo, ¿no? Tú eres ese hombre, David. Lo que yo me estoy refiriendo es que siempre tenemos que pensar en nuestra vida. Bueno, el que oculta su pecado no prosperará, pero los que confiesan y se apartan alcanzarán misericordia. O sea, Dios sí, es verdad, Dios está, y Dios es un ingrediente para la firmeza de nuestro corazón. Pero Dios es alguien que al mismo tiempo no puede compartir nuestra vida si nosotros la compartimos con otros.
o con otras cosas. Por tanto, él dice, Señor, ¿será que tú nos habías desechado y no salías con nosotros? Cuando Israel salió sin Dios, ¿cómo le fue? Mal. Pero cuando Israel salió con Dios y confió en Dios, las cosas fueron bien. Por tanto, el primer ingrediente de la firmeza del corazón soy yo. Es afirmar mi corazón. Y claro, evidentemente, el segundo ingrediente es Dios. El segundo ingrediente tiene que ser Dios. Porque es Dios quien puede hacer, y de hecho lo hace, por los medios que Él disponga, que nuestros corazones sean firmes. Pensar, vemos a David que es un hombre que ha afirmado su corazón en Dios. Pero David tuvo muchos problemas. Y David tuvo que pasar por muchas circunstancias para afirmar, para tener un corazón firme. Y algunas de ellas fueron buenas, y algunas fueron malas, y algunas veces fueron victorias en su vida, y otras veces fueron fracasos, y a veces fueron momentos dulces y buenos, y otros momentos amargos. Es decir, que es como que Dios es el que está haciendo que nuestro corazón sea firme. Y tenemos que confiar en que cada cosa que pasa en nuestra vida, Dios está intentando hacer de nosotros gente con un corazón firme en Él. Que afirmemos nuestro corazón en Él. Que no lo afirmemos en nuestras cosas, en otras cosas, sino que afirmemos nuestro corazón en Dios. Cada cosa que pasa en nuestra vida va produciendo cada vez un corazón más firme. Pablo dice, dad gracias a Dios por todo y en todo. Y muchas veces podremos, y otras veces no. Y otras veces cuando estemos mal, pues no vamos a ser capaces de estar firmes. Pero aún eso producirá firmeza en nuestro corazón. Un profesor que yo tenía, que es don Pablo Lauri, todavía vive, tiene 90 y pico años también ya, está jubilado. Él decía, ¿no?, en su español así inglés, americano, decía que todas las cosas nosotros éramos chavales cuando estábamos en el seminario, ¿no? Y nos decía, esas cosas son proceso formativo, nos decía. Proceso formativo. Y es así. O sea, la vida al final, ¿qué es? Un proceso formativo. ¿Recordáis cuando Israel va a entrar en Canaán y llevan 40 años por el desierto? Tantas quejas, tantas cosas, y Dios les dice, mirad, todo eso os lo hice pasar yo. Y os he afligido, y os he hecho pasar prueba. ¿Para qué? Para ver qué había en vuestro corazón. Tenemos que tener corazones firmes. Tenemos que afirmar nuestro corazón. Mirad, los versículos del 7 al 9 contienen unas palabras, o sea, unas preciosas frases e imágenes sobre la soberanía de Dios, ¿no? Preciosas. Pero mirad, versículo 7, aquí hay un contraste, ¿no? Dios dice, yo me alegraré. El salmista David está angustiado por lo que le está pasando. Dios, ¿cómo está? Dios es alegre. Las cosas que están pasando para David, aún negativas, Dios está alegrándose. Y no quiere decir que Dios esté burlando de él, sino que la voluntad de Dios es otra, porque mirar, Dios es un Dios feliz, que cumple su voluntad en nuestras vidas. O sea, Dios en ese sentido es alguien que cuando se relaciona con nosotros siempre es un Dios feliz, porque yo no veo lo que hay mañana, pero Dios sí. Y por tanto Dios en medio de toda esta circunstancia puede decir, yo me alegraré, David, yo me alegraré. Y Dios está alegrando porque Dios está llevando mi vida hacia adelante. Por eso lo que decíamos al principio, la alabanza, que es deleitarme todo lo que yo soy, deleitarme en todo lo que Dios es. Porque al final tengas 70, 80, 50, 40, 20 años, al final Dios es un Dios que se está alegrando en ti. Y es un Dios que está permitiendo ciertas cosas, ciertas circunstancias en tu vida, ciertas luchas, ciertas penas, ciertas alegrías, para afirmar tu corazón. Dios no nos quiere hacer
no quiere gente feliz, quiere gente santa. Dios no quiere gente sin problemas, quiere gente santa para Él. Eso es lo que Dios quiere. Y por tanto Dios siempre está buscando eso en nuestras vidas. Nosotros buscamos las cosas materiales y estar siempre bien y tener cosas y ir para aquí y para allá y todo eso. Dios está a otro nivel, Dios no está buscando eso. Por eso Dios, aun cuando yo pueda estar pasando por alguna circunstancia negativa, Dios se puede alegrar, porque Dios ve el final. Dios ve el final. Mirar, dice Pablo, que lo que tenemos que hacer es comprobar cuál sea la buena voluntad de Dios. ¿Y cómo es la buena voluntad de Dios? Agradable y perfecta. Aun cuando toca agarrarse, la voluntad de Dios es buena y es agradable y es perfecta. O sea, cada cosa que está pasando en mi vida pertenece a la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Aunque yo no sea capaz de verlo, aunque yo esté luchando, aunque yo esté triste, aunque yo esté llorando, aunque yo esté amargado, Dios se alegra, porque Dios ve más allá. Y cuando al pueblo de Dios le dice, yo os hice traer aquí para el final, para la postre, hacerte bien. Mirad este texto de Pedro. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva. Aquí el contexto es la salvación. ¿Y cómo es Dios aquí según este versículo? Bendito. Y la palabra bendito es feliz. Feliz el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer. O sea, Dios, cuando hemos tenido que pasar por determinadas circunstancias en la vida y estábamos ahí amargados, estoy usando esa palabra porque no me sale otra, estábamos amargados, Dios estaba feliz, porque Dios sabía lo que iba a hacer. Eso se lo compartíamos Manuel y yo hace un par de jueves a Nicolás. Nicolás, es que no sé los apellidos, pero Nicolás... ¿Cómo es el apellido? No, hay dos. Garrido, hay dos Nicolás. Es verdad, dice. Se lo estábamos comentando a Nicolás Garrido, hace 2 jueves Manuel y yo, ¿no? Porque él decía, hay que ver las circunstancias por las que tuve que pasar, una serie de cosas que él pasó. Y nosotros le decíamos, bueno, pero Nicolás, si no hubiese sido por eso, pues a lo mejor tú hoy no estabas aquí y no hubieses conocido al Señor. Por tanto, cada cosa, ¿no? Dios es un Dios feliz, porque Dios ha ido permitiendo ciertas cosas en nuestra vida para llevarnos a Él. Aun cuando, yo qué sé, pues María tiene, ¿cuántos años? 17. Y tú dices, bueno, pues María desde aquí está en la iglesia y ha conocido al Señor pronto y tal. Bueno, Dios también se está alegrando, porque Dios cuando escoge a María y la salva desde su juventud, se alegra porque Él está librándola de un montón de cosas. Dice, cuando Dios hizo al ser humano, vio Dios que era bueno. Cuando Dios hace, bueno en gran manera, dice. A Dios alegrándose de que está haciendo al ser humano. Alegrándose porque Él es Dios. Y ese es el ingrediente principal para que mi corazón esté firme. Salmo 115:3. Nuestro Dios está en los cielos. Todo lo que quiso ha hecho. Todo. Absolutamente todo. O sea, lo que ha pasado en mi vida, pasa y pasará, Dios lo ha hecho. Dios de alguna manera lo ha manejado. Pero mirad, vamos a volver al primer ingrediente un momento. Dijimos que el primer ingrediente era yo, el segundo Dios. Vamos a volver al primero. Yo. Te quiero leer unos versículos. El que está atento a la palabra encontrará dicha. Y feliz el que confía en el Señor. O sea que yo también puedo ser feliz confiando en el Señor. Este otro versículo, 19, Salmo 119. Felices los que van por un camino intachable, los que siguen la ley del Señor. Felices los que cumplen sus prescripciones
y lo buscan de todo corazón. Otro más, Proverbios 3:13. Feliz el hombre que encontró la sabiduría y el que obtiene la inteligencia. Otro más, Salmo 1:1. Feliz el hombre que no sigue el consejo de los malvados, ni se detiene en el camino de los pecadores, ni se sienta en la reunión de los impíos. Y último, Proverbios 13. Acude a los sabios y te harás sabio, pero el que frecuenta a los necios se echa a perder. El mal persigue a los pecadores, y el bien o la felicidad recompensa a los justos. ¿Por qué he querido mencionar estas dos cosas? Porque la alabanza, con todo lo que yo soy, me deleito en todo lo que Dios es. Y cuando mi corazón está firme en Él y en sus promesas y en sus planes y en su sabiduría, y por tanto, aún en medio de la circunstancia que yo pueda vivir, estoy feliz en Dios. No feliz con las circunstancias posiblemente negativas que me toquen vivir, pero estoy feliz en Él. Y esa es la alabanza, cuando yo estoy feliz en Él, en quién es Él y en lo que Él hace. Pero hay un problema en estos tres ingredientes de cómo tener un corazón firme. Dijimos, primer ingrediente, yo, segundo, Dios, y tercero, el enemigo. Ahí está, el enemigo. Versículo 12. Danos socorro contra el adversario, porque vana es la ayuda del hombre. El versículo 12, adversario. Mirad, la palabra ahí adversario significa, adversario se puede significar, pero significa estrecho, significa un lugar apretado, significa un oponente y alguien que te limita. Y yo conozco a uno, bueno, no lo conozco personalmente, pero sé de uno que tiene todos estos ingredientes. ¿Quién es? Exactamente, Satanás. Él es el adversario por... ¿Cómo se dice? Antonomasia se dice. Supremo, mejor, vamos a entenderlo mejor. Él es el adversario peor que tenemos. Y si hay alguien que limita nuestra vida, es Él. Si hay alguien que se pueda oponer, es Él. Si hay alguien que nos pueda poner en estrecho, es Él. Y por eso el salmista dice, aunque él está pensando en otro tipo de adversarios, ¿no? Pero también puede aplicarse, danos socorro contra el adversario. Viene de una palabra, esta que significa, o sea, la palabra aquí adversario, significa estorbar. Satanás nos estorba en nuestra relación con Dios. Significa atribular. Cuando vemos en los evangelios que Jesús llegaba y veía a las personas y dice que y Él sanaba y ayudaba a los que estaban atribulados por el diablo. Significa enemigo. Significa un rival. Significa alguien que molesta, de verdad. Significa sitiar, o sea, rodear. Y significa también vender. Hermanos, mal haremos en olvidarnos de Él. Mal. Para tener un corazón firme, para tener firmeza de corazón, no solamente recordar quién yo soy y deleitarme en lo que Dios es, sino pensar que tenemos un enemigo, que lo que quiere es oponerse a nosotros y lo que quiere es limitarnos. Limitarnos en cuanto a nuestra fe y a nuestra confianza en Dios. Mal haremos si nos olvidamos de Él. Seremos miopes si no vemos de quién vienen las cosas. Yo no digo que hay que ver al diablo hasta en la sopa, pero las cosas vienen de Él. Porque Él es tu rival, es tu adversario, es tu limitador, y eso es lo que quiere hacer. Limitarte, oponerse a ti, estorbarte, atribularte, molestarte, venderte. Eso es lo que quiere hacer Él. Y seremos unos miopes si no vemos esto. Si vemos las circunstancias que nos pasan como el destino, como que, bueno, qué mala suerte tengo, ¿por qué me he metido en esto? ¿Por qué me ha pasado esto? Él está detrás de todas las cosas. Y no podemos ignorarlo, porque seremos miopes. Y como lo olvidemos, lo vamos a pagar caro. Lo vamos a pagar caro.
Cuando a veces decimos, bueno, me pasa esto, pero yo estoy haciendo esto que está mal, pero yo lo manejo. Ya estás limitado. Ya estás estorbado. Ya tu adversario te ganó. Él está detrás de todo. ¿Quién es Él? ¿Quién es nuestro adversario? Pues la Biblia le dice Satán. Satán significa adversario o oponente. ¿Quién es nuestro adversario? El diablo. La palabra diablo significa el acusador falso. No el acusador, sino el falso acusador. Porque yo te puedo acusar con verdad, digamos, ¿no? O sea, te puedo acusar falsamente, es que estaba buscando otra palabra, estoy un poco... falso acusador, pues un acusador real, ¿no? Un acusador... Exactamente, yo puedo testificar y pues decir de Dani, ¿no? Pues oye, esto, y tengo razón, pero el diablo no. El diablo acusa falsamente, falsamente. Es un calumniador. Y no voy a pararme mucho, pero mira todas las denominaciones que dice la Biblia de él. Es mentiroso, es tentador, malo, padre de mentira, exterminador, es la serpiente antigua y es el engañador. Ese es el enemigo que tenemos. Y él es el responsable muchas veces, contando con nuestra voluntad, claro, de que no tengamos un corazón firme. Y tenemos que atenderle, tenemos que atender lo que está pasando. Y lo único que quiere es hacernos daño y limitar nuestras vidas y nuestro servicio a él. Eso es quién él es nuestro enemigo. Pero, ¿qué puede lograr el enemigo? Si atendemos al contexto del Salmo, ¿qué puede lograr este enemigo que tenemos? Por ejemplo, que no sientas a Dios contigo porque te ha llevado fuera de la voluntad de Dios. Y en la voluntad de Dios es donde hay alegría. O sea, ¿qué logra el enemigo aquí en el Salmo? Que el pueblo de Dios y David lleguen a preguntarse, ¿no serás tú, oh Dios, que nos habías desechado y no salías con nuestros ejércitos? O sea, lo que está logrando es, ellos no sentían que Dios iba con ellos. Y eso lo había hecho él. Y eso es lo que hace nuestro enemigo, que tú no sientas que Dios va contigo, porque te ha llevado fuera de la voluntad de Dios. Y que tú no sientas que Dios va contigo porque has pecado, porque has metido la pata o porque te has equivocado en esto. ¿Cómo va a ir Dios contigo? ¿Cómo va a estar Dios a tu lado con lo que haces y con lo que miras o con lo que comes o con lo que bebes o con lo que, yo qué sé, fumas o con lo que, no sé ya qué usar? ¿Cómo va a ir Dios contigo? Ahí está el acusador. Ahora, en algunas de esas cosas, ¿es verdad? Pues sí. Pero yo tengo que tener firme mi corazón. Cuando Satanás viene y me acusa, yo tengo que, lo que dijimos, pensar, pues esto es cierto. Yo he hecho esto, es cierto. ¿Qué voy a hacer? Voy a ir a Dios y afirmar mi corazón. Señor, perdóname. Señor, yo quiero alabarte. Señor, yo quiero amarte. No quiero estar en estas cosas, Señor. Quiero tener un corazón firme. ¿Me estoy explicando con lo que digo? ¿Qué puede lograr también? Pues eso, ¿no? Que Dios te deseche. Lo he puesto entre comillas para que me entendáis. Porque cuando yo no estoy haciendo la voluntad de Dios en mi vida y cuando el enemigo logra limitarme, de alguna manera no puedo ser útil para el Señor. Y por tanto es como que Dios me desecha. ¿Qué puede lograr también? Bueno, pues que nuestro corazón sea llevado de un lado para otro. Dice Santiago, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. O sea, no es una persona firme, es una persona inconstante. Y él es lo que quiere hacer, nuestro enemigo, llevar nuestro corazón de un lado para otro. Cuando le pide a Pedro, ¿no? Dice, Pedro, Satanás me ha pedido para zarandearte, Pedro, para sacudirte. Sacudirte es moverte de un lado para otro. Y eso es lo que quiere hacer el enemigo. Sacudirnos, zarandearnos, mover nuestro corazón.
que seamos inconstantes, que seamos de doble ánimo. Pero tenemos que tener un corazón firme, hermanos, hermanas, firme. ¿Es posible? Sí, en el Señor es posible. Que no veamos a Dios, que no lo veamos en nuestra vida. Mirad dos textos en cuanto a esto. Dijo Jesús allí en las bienaventuranzas: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. O sea, aquel que tiene firme su corazón, tiene su corazón limpio y ve a Dios. O como dice el libro de los Hebreos, seguir la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Eso no habla del futuro, porque si hablara del futuro, pues nadie iríamos. O sea, si está hablando realmente que el requisito para ver un día a Dios en el cielo es ser santos, pues lo siento darte la noticia, pero no iríamos nadie, como Jesús dice, ni de rebote. Está hablando de que sin la santidad, sin una vida firme en el Señor, no podemos ver a Dios en nuestra vida cada día. Y cada vez Dios estará más lejos y más ausente de nuestra vida. Un corazón firme es un corazón que está lleno del Señor, lleno de fe, lleno de confianza. Y eso no quiere decir que seamos superhombres y supermujeres, no, sino que es en Dios es donde hay que ponerlo, y teniendo cuidado con nuestro enemigo. Así que, hermanos, un corazón firme es el que puede llegar a decir lo que el Salmo dice al final: en Dios haremos proezas, y Él pisará a nuestros enemigos. Juan dice en su primera carta que mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Y al final dice, porque vosotros sois de Él, y el diablo no os puede tocar. No os puede tocar. Así que, o en Romanos, donde dice que en breves Dios pisará a Satanás bajo vuestros pies. Capítulo 15 de Romanos. En Dios, hermanos, haremos proezas, porque Él pisará a nuestros enemigos. Por tanto, tengamos un corazón firme. Primero, somos nosotros mismos los que tenemos que buscar a Dios cada día y hacer de nuestra relación con Dios y de la palabra de Dios y del servicio a Dios nuestra prioridad. Segundo, Dios está ahí. Dios está alegrando en nosotros. Está haciendo su obra en nosotros. Está afirmando nuestro corazón. Está construyendo hombres y mujeres firmes, fuertes, maduros. Y en tercer lugar, cuidado con el enemigo, porque él hará todo lo posible por arruinarnos, por limitarnos, por estorbarnos, por hacernos daño. Pero Jesús vino para hacernos sus ovejas. Y el que quiera entrar a nosotros tiene que pasar por el buen pastor. Y en Él estamos tranquilos. Él es el buen pastor. Su vida da por sus ovejas. Yo soy la puerta. Y el asaltador no puede saltar. Ahí está. Las ovejas estaban en un sitio y había una puerta y ahí estaba el pastor clavado. Y si un enemigo quería venir, tenía que entrar por ahí. Ahí está. A no ser que una oveja loca, una oveja negra, no sé si negra, pero se saltara por otro lado. Entonces ya no hay nada. Pues te va a comer el lobo, ¿no? A nosotros, el Señor está ahí para ayudarnos, pero no podemos saltarnos por otro lado. Tenemos que tener nuestro corazón firme en el Señor y el Señor nos ayudará. Yo conocí al Señor en el año 1987, en el siglo pasado. ¿Cuántos son? 35. 36 años. Mi edad, dice. Gracias, María José, gracias.
Me acaban de llamar viejo por la cara. Maduro. Más duro, ¿no? Y Dios, mira, ahí ha estado siempre. Siempre. Y muchas veces no ha sido fácil, pero ahí ha estado siempre. Y ha ido trabajando en mi vida. Y todo lo que tiene que hacer todavía. Pero Él siempre me ha librado, siempre me ha ayudado. Y aquí hay personas que todavía lleváis más tiempo que yo en el Señor. Corazones firmes, confiando en Él. Porque en Dios, hermanos, haremos proezas. Y déjame terminar con esto, ¿no? Y tú dices, hombre, ¿qué proeza he hecho yo? He hecho yo. Si no he hecho ninguna proeza. Amparo, ¿cuántos años llevas que has conocido al Señor? 13, o sea, 70 años, por lo menos, ¿no? 70 años siguiendo al Señor. ¿No es eso una proeza? Jesús, ¿cuántos años llevas? Casi 60 años. ¿No es eso una proeza? Natalia, ¿cuánto tiempo llevas? Un año. Tú ves a esta chica y dices, es una proeza también. En Dios haremos proezas. Y la proeza no está en hacer grandes cosas, sino en seguirle a Él. Y en vivir nuestra vida para Él. Esa es la mayor proeza que podremos hacer jamás. Oremos. Señor, gracias.